Stefan Malkist, escritor y crítico, dijo de este libro lo siguiente. Cuando el libro de Astrid Lindgren, Pippa Medias Largas, hizo su aparición en la literatura infantil sueca en 1945, consiguió dejar la puerta lo suficientemente abierta como para que pudiera entrar un viento fresco que ventilase aquel cuarto de los niños donde olía bastante a guardado. Bienvenidos a la Retahíla. Este año se cumplen 75 años de la publicación original de Pippa Medias Largas, o Pippi Calzas Largas, dependiendo de la traducción, y hoy es el natalicio de la autora Astrid Lindgren. Entonces, para festejar esta ocasión tan especial, invité a algunos de mis más queridos amigos y también grandísimos exponentes de la literatura infantil en BookTube. Y ellos son... Hola pequeños lectores, yo soy Amy, Calzas Largas, de Letras Curiosas. Hola, soy Bruno Segura y el día de hoy les quiero hablar de un libro que me encantó. Hola, yo soy Abril G. Carrera del videoblog Ensayos de Abril. Pues qué mejor compañía que la de estos tres promotores de literatura infantil y juvenil en el caso de Bruno y Abril. Si todavía no conocen sus proyectos, Letras Curiosas, Polimateando y Ensayos de Abril, estarán en la descripción. No pierdan la oportunidad de pasar a verlos, que van a ver que no se van a arrepentir. Para empezar, les vamos a contar un poco de la trama. ¿Ustedes conocen a Pippi? Yo no conocía a Pippi hasta que Dana me habló de Pippi. Pippi Calzas Largas fue escrito por Astrid Lindgren. Imagínense, hace ya 75 años. Pues bien, hablemos de Pippi. El nombre completo de Pippi es Pipilota Victualia Rogaldina Socominsa, hija del capitán Efraín Calzas Largas. Es una niña pelirroja y lleva dos trenzas que en lugar de caer las tiene casi horizontales. Y también es una niña bastante pecosa que le encantan sus pecas. Y ella usa un vestido hecho de retazos y lleva unos zapatos gigantes según para mover bien los dedos de los pies. Al igual de que lleva unas medias que le superan las rodillas. Así que Pippi también es peculiar en su forma de ser, porque aunque es muy inteligente y hábil, ella es un poco directa y eso saca de quicio a las señoras. Lo primero que tienen que saber es que Pippi es una niña huérfana, porque vive sola en una casa a la cual le llama Villa Manga por Hombro. Su mamá murió, ella está segura de que es un ángel. El barco de su papá se hundió y ella cree que nadó hasta llegar a una isla donde es el rey de los caníbales. Hace como 5 años fue mi primer acercamiento a las aventuras de esta niña que suele calificarse como muy desobediente, rebelde y divertida. Pero hace 5 años a mí me pareció que Pippi era, pues no sé, grosera, desobediente, una niña malcriada. ¿Cómo rayos no va a ser una niña malcriada si ella no creció con ningún adulto? Y entonces ella se apropió del mundo y de su vida de la mejor manera que pudo, y muchas veces eso choca con la concepción de lo que los niños deben ser. Tommy y Anika eran dos niños que vivían junto a Villa Manga por Hombro. Y en uno de esos días en que estaban aburridos y estaban pensando: ay, cómo nos gustaría tener unos vecinos que tuvieran hijos con los cuales jugar, vieron a Pippi pasar por la calle, pero Pippi iba caminando hacia atrás, hacia su villa, y eso causó desconcierto en los niños. Y aunque de vez en cuando Pippi decía una que otra mentira, se volvieron amigos y de los mejores. Pippi es muy intrépida, muy rebelde y muy irreverente. En el libro nos relata que cada aventura las pasa con sus mejores amigos y les enseñó a hacer encuentracosas. ¿Y tú qué piensas, Dana? Anika y Tommy juegan un papel muy importante en esta novela porque obviamente en Suecia de 1945, ¿cuándo se hubieran imaginado ver una niña como Pippa? Una niña súper fuerte que dice que su padre es rey de los caníbales, que no tiene miedo de intervenir en las conversaciones. Entonces, Anika y Tommy son dos niños bien portados, educados. Tommy anda hasta con su traje de marinerito, son limpísimos, se escandalizan cuando ven a Pippa echada en el piso haciendo galletas. Son ese reflejo entonces del niño tradicional sueco que se identificaría con esta historia al conocer a Anika y Tommy e identificar el contraste que tienen con Pippa. Pippi era ingenuamente inteligente. Se estarán preguntando, bueno, ¿y con quién vivía Pippi? Ya que conocemos la historia de sus papás, no vivía con ellos. Vive con un caballo y su amigo fiel, el señor Nelson.
pero hay que tomar en cuenta que el señor Nelson era un mono tití que venía del barco. ¿Y tú qué opinas, Amy? Yo no tengo un mono, pero tengo un panda, al cual le llamo señor Pandy. Esto causó bastante desconcierto en la ciudad y la quisieron llevar a un hogar infantil, pero con su astucia y humor les explicó que Villamanga por Hombro era un hogar infantil, ya que en ella no vivía ningún adulto. Pipa entonces vivirá varias aventuras en diferentes lugares. Lo primero es que Pipi se despide de los marineros de su padre, diciéndoles a cada uno: no se preocupen, yo sé cuidarme solita. Después, Tommy y Annika le dijeron: hey, ¿por qué no vas al colegio? Dijeron: voy a intentar, pero fue al colegio y todo terminó peor. Se burla de los famosos problemas matemáticos. Axel tiene 10 manzanas y Juana tiene 11. Si cada quien se comió 6, ¿cuántas les quedan en total? A Pipi no le interesaba más que les iba a doler la barriga, pues ella tenía un poco de pragmatismo. La maestra le preguntó: ¿cuánto es 7 y 5? Y Pipi le contestó algo que no era. Y dijo la maestra: no, Pipi, era 12. Y ella dice: ¿para qué yo lo necesito saber si ya usted lo sabe? A Pipi también le decían: pues bueno, tampoco vas a saber cuál es la capital de Portugal cuando te lo pregunten. Vas a sentir pena. Pero Pipi les contestaría: bueno, les diría que escribieran a Portugal preguntándolo, y por las noches me pararía y me estaría preguntando: ¿cuál es la condenada capital de Portugal? Después fue al circo, pero en el circo también salió peor. Se montó en un caballo hasta cansar a los del circo. Después se subió a la cuerda floja con otra señorita. De verdad, se enojaron más que anteriormente. Después hicieron un concurso a ver quién vencía a Adolfo el Forzudo. Pipi dijo: yo quiero participar. Y le dijeron: lo siento, niña, es que no puedes participar. Y le dijo: no se preocupen, de eso yo me encargo. Y se subió y venció a Adolfo el Forzudo. Pero al final no quiso el premio. Además, también tendrá un encuentro con unos ladrones que por mala suerte llegaron el día en el que Pipa estaba practicando polka. Entonces, ni les voy a decir qué sucede, pero no se lo pueden perder. Hay que tomar en cuenta que Astrid Lindgren era feminista, lo que plasma en su obra quitando el estereotipo de que las niñas son débiles, convirtiendo así a Pipi en la persona más fuerte del mundo. Y así cuando quería cargaba su caballo y se lo llevaba donde ella querría, aunque también lo montaba. Una tarde a Tommy lo estaban molestando 5 bravucones. Pipi los venció, los acabó. Busca la justicia, siempre utiliza su fuerza para el bien, siempre está defendiendo a sus amistades. Villamanga por Hombro era una casa con un jardín descuidado, con muchas flores y varios árboles. Y entre esos árboles había uno hueco, que el tronco estaba hueco y se convirtió rápidamente en el escondite de Pipi. Algo que cabe mencionar es que Pipa no llega a una situación y la deja tal como estaba, sino que siempre interviene y aloca completamente las cosas. Mucho después fue al té. Se vistió como toda una dama. Y las señoritas del té, que eran muy finas de por sí, empezaron a hablar de sus criadas. Y Pipi empezó también. Pues mi abuela también tenía una criada, Marta. Ella también rompía los platos de a montones. Al final se fueron muy enojadas. Pero Pipi les seguía hablando de Marta, la criada de su abuela. Yo llegué a esta historia hace ya varios años y debo confesar que la primera vez que leí el libro no me gustó nada. Pipi se me había hecho súper grosera porque recordemos que Pipi es una niña que vive sola, que se cuida a sí misma y que planea toda clase de aventuras, muchas de ellas para hacer desatinar a los adultos, a las personas adultas. Se hace amiga de muchísimos niños y los invita a hacer uso de la libertad que todos tenemos, pero me volví a reencontrar con esta novela, con esta serie de historias y aventuras hace un par de años y pude darme cuenta de muchísimas cosas. Para empezar, que el término adultocentrismo puede estar tan intrínseco en nosotros mismos aún sin darnos cuenta. Es decir, yo miraba todo bajo ese filtro adulto de que es que esto es correcto, esto no es correcto, es que los niños bien portados, obedientes, saben, como estas ideas que sujetan la libertad de los niños, y que muchísimos adultos están en el mundo bajo esa perspectiva.
siempre dirigiendo, poniendo estos límites en las infancias, que por supuesto tienen su razón de ser, pero que a veces no son lo mejor para ellos. Nos olvidamos de ver el mundo como ellos lo ven. No es una niña que nos muestre una rebeldía negativa, un cuestionamiento innecesario ante la autoridad, pero sí nos enseña a cambiar nuestra perspectiva de las cosas y a observarlas con un enfoque diferente. Me di cuenta que Astrid Lindgren se puso del lado de las infancias. No es la primera vez en la literatura infantil que los autores se ponen del lado de los niños, por decirlo de una manera. Ya lo hizo Roald Dahl, ya lo hicieron otros grandes autores súper divertidos que siempre están mirando el mundo como lo ven los niños y lo narran y lo cuentan a partir de allí. La literatura infantil siempre debería apostar por eso, por ponerse en el sitio de los niños. Y por eso es que esta serie de historias puede resultar tan chocante para muchísimos adultos alrededor del mundo. Pipa no es una niña que haya llegado a la literatura así nada más como para dejar todo como estaba. De hecho, hay una plática muy interesante, les voy a dejar el enlace en la descripción, que es de la Cámara Colombiana del Libro. Es una plática donde incluso está uno de sus bisnietos que trabaja en una compañía que se encarga de los derechos de Astrid Lindgren, y allí menciona que incluso sus primeras experiencias con editores fueron muy malas, porque decía, ¿cómo puede ser que esté esta niña que vive sin sus papás, que hace lo que quiere? Imagínense el ejemplo que eso iba a ser para los niños. Fue entonces con una casa editorial que estaba prácticamente en bancarrota. Esta casa editorial decide hacer la primera publicación de Pipa Medias Largas ya hace 75 años. La casa editora salió de la bancarrota gracias a este libro. Se seguirán retorciendo los que rechazaron la obra. Incluso no quedaron indiferentes los críticos. Hubo críticos que dijeron muy buenas cosas, pero también hubo quien dijo, esta niña nada más llegó a dar un mal ejemplo a los niños suecos, esto es imperdonable y quien lo escribió tiene que estar loco. Además que este libro no va a tener ninguna vigencia. Y bueno, no sé el nombre del crítico, pero creo que 75 años después ya se dio cuenta de su error. Conozco personas adultas que dicen detestar a los niños, y un ejemplo de esa imagen de niño o niña que detestan está magníficamente bien representada en Pipi. Es un espíritu libre, divertido, que además también tiene un profundo conocimiento de sí misma. No teme reconocer sus errores y perdonar y continuar generando nuevas aventuras e historias con sus amigos. Sus amigos mismos la ven como un ejemplo a seguir. Ellos sí tienen que seguir órdenes y reglas, y Pipi les hace ver no que esas reglas y órdenes sean malas o que no las deban seguir, sino cuáles son las otras posibilidades, de qué otra forma podemos existir en este mundo. Cuando los adultos lo leen, también les enseña a reencontrarse con ese niño interior. A veces es importante que volvamos a ser como niños para encontrar la parte no seria de la circunstancia. Hay que saber que Pipi contaba con un gran maletín lleno de monedas de oro, y pues como niña a ella no la respetaban, pero cuando veían que tenía las monedas de oro la respetaban un poco más los adultos en las tiendas o en distintos lugares. Así que esto me hace reflexionar, porque en este mundo dinerocentrista, lo podríamos llamar así, no se respeta a una persona por su valor como persona, sino únicamente por el dinero. Pareciera que a los adultos únicamente les interesara este. Entonces esto me hace reflexionar. Pipa además es una niña con la que les aseguro que se van a reír muchísimo. Un día incluso dice, ay, voy a limpiar la casa. Se quita los zapatos y se amarra a las esponjas y se pone a patinar por toda la casa. Imagínense además cómo es la experiencia como niño o niña de leer una historia así. Algo que uno pues obviamente nunca podría experimentar sin tener algún accidente, pero experimentarlo y reírte con Pipa a través de la literatura es increíble. Cuando Astrid publicó esta historia, muchísimos niños en Suecia primero, pero después en todas partes del mundo, se sintieron identificados, se sintieron escuchados y comprendidos, y le escribían cartas lindísimas a Astrid contándole de sus tribulaciones, pidiéndole por favor que los rescatara, que los acogiera, que los escuchara. Yo creo que esto también es una señal para nosotros como personas adultas, el darnos cuenta o el recapacitar, pienso yo, en nuestra responsabilidad para generar espacios seguros para las infancias, que los niños sientan esta calidez
en nuestra presencia, esta cercanía de hacer lo que ellos quieran, de ser libres, y nosotros debemos cuidar esa libertad. Y bueno, ya que estábamos hablando un poquito de la autora, les cuento que ella escribió este libro para su hija cuando tenía neumonía. Esto creo que incluso también nos da un aire de Pippa. Pippa encuentra el lado positivo de la circunstancia en todo momento, y Astrid Lindgren convirtió la situación de su hija con neumonía en una historia que ahora nos ayuda a nosotros también en nuestros momentos difíciles. Hace 75 años que se concibió esta historia, que además lleva un nombre que inventó su hija en ese momento. Ella dijo, esto es chistosísimo, esto tiene que convertirse en una historia. Este libro también nos muestra que los estereotipos de belleza no son más que mitos, porque Pippi ama sus pecas que los demás consideraban feas. También nos muestra que Pippi es muy directa, así que en sí Pippi es una niña que no encaja en la sociedad y nos divertiremos en sus intentos por encajar. En realidad yo no soy fan para nada de ver mensajes en las historias y menos en la literatura infantil, pero Pippi de verdad me sorprendió porque me hizo darme cuenta de mi propio adultocentrismo y de lo mucho que falta por hacer. Pippa es un personaje con el que chicos y grandes se van a divertir, y me imagino que además los niños que lo leyeron hace 75 años se reencontrarán con esta obra y encontrarán cosas diversas. Algo que yo rescato muchísimo de este libro es que es muy fácil de leer, es muy sencillo, no tiene un lenguaje súper rebuscado, es muy cercano a los niños, pero tiene un encanto inmenso en su simpleza. Realmente se trata de una trilogía. En México no se pueden conseguir realmente los 3 libros si no es en inglés, y bueno, les comentaba que en este evento de la Cámara Colombiana del Libro, del cual les voy a dejar el enlace en la descripción, su bisnieto habla sobre la compañía en que trabaja, The Astrid Lindgren Company, y es que en esta compañía se encarga de trabajar con los derechos de Astrid Lindgren. Entonces, si alguien de alguna editorial está viendo esto, que sepan que en esa charla está su contacto y sería una oportunidad, y como lo mencionamos al inicio, una brisa de aire fresco que llegara Pippa Medias Largas a nuestro país. No pierdan la oportunidad, editoriales, de conseguir esta obra y de traerla para las niñas y niños mexicanos. Y esta historia termina con la fiesta de Pippi. Invitó a Tommy y a Nika y la pasaron muy bien. Muy feliz yo de formar parte de esta celebración. Por favor, lean las historias de Pippi. Díganme qué les parece esta niña tan divertida, si son como yo hace 5 años, en que la detestan y les pone los pelos de punta, o si son un poco más como mi versión actual, en el que puedo entender las motivaciones de Pippi, e incluso me da un poco de pena que yo ya entre dentro de la categoría de los adultos. Entonces, muchas gracias a Dana por la invitación. A mí me encanta hablar de esta historia. Celebramos a Astrid Lindgren, y si la leen, por favor no duden en decirnos qué les pareció. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación, me voy muy contento de poder compartir aquí nuestro gusto por la lectura y en específico de este fabuloso y gracioso libro. Yo soy Bruno Segura y nos vemos hasta la próxima. Bueno, pequeños lectores, eso fue todo por mi parte. Yo disfruté mucho leer Pippi Calzas Largas y me divertí con cada una de sus aventuras. Pero lo más genial de Pippi es que es única, atrevida y ella confía en ella. Si pueden conseguirlo, en serio, léanlo, no se van a arrepentir. Nos vemos hasta la próxima. Finalmente, pues invitarlas a que conozcan Pippa Medias Largas. Encuéntrense con esta niña en Villa Vilécula. Es una obra que sigue teniendo mucha vigencia. Incluso en Suecia hay un parque temático de Astrid Lindgren que tiene especialmente un apartado de Pippa Medias Largas. Y además en Suecia también hay una casa que es la casa donde se filmaron las series y las películas, que sí las hubo en Suecia, de Pippa Medias Largas. No se lo pierdan, no se van a arrepentir de encontrarse no solo con Pippa, sino con su niña o niño interior. Y finalmente reinvitarlos a que no se pierdan los 3 proyectos de Abril, Bruno y Amy, los cuales son Polimateando, Ensayos de Abril y Letras Curiosas. Ya vieron qué verdaderos lectores son, vieron cómo se desenvuelven, y estoy segura que no les quedará duda de que tienen que pasarse por sus canales. Los enlaces estarán en la descripción. Muchas gracias por habernos acompañado en esta reseña. No se pierdan Pippa Medias Largas. Honremos la memoria de esta gran mujer, gran niña grande como lo fue Astrid Lindgren, y de esta niña eterna como lo es Pippa Medias Largas.